porque, bueno, como decíamos, la inflación no para. La propuesta de dolarizar la economía que hace Milei suena atractiva para sectores que vienen perdiendo como en la guerra frente a la inflación. Y bueno, esto técnicamente, esta propuesta consiste en primer lugar en retirar todos los pesos que hay en circulación y reemplazarlos por dólares. O sea, que no haya más pesos, sino que la moneda que nos manejamos para hacer transacciones y demás operaciones sea el dólar. Y él dice que todo esto se podría llevar adelante, según sus cálculos, sin que haya devaluación del peso. Y que por ende tampoco se agregue más inflación en los orígenes de este proceso de dolarización. Bueno, el planteo de él es falso, pero te quiero explicar por qué. Hoy en la economía hay un poco más, estos datos son de diciembre, pero hay a diciembre del año pasado 4,7 billones de pesos circulando. Y por otro lado están los depósitos en los bancos, que son un poco más de 23,2 billones de pesos. Todo eso hay que retirarlo y canjearlo por dólares. Al tipo de cambio de fines del año pasado, vos necesitas cerca de 158.278 millones de dólares para retirar de circulación todos esos pesos que te hablé antes. Bueno, el que esté del otro lado se preguntará si nos alcanzan los dólares que hay de reservas en el Banco Central. Bueno, en realidad no alcanzan, porque incluso con un cálculo de los más benevolentes, de los más optimistas, podemos estar hablando de reservas por casi 29.000 millones de dólares. Claro. Esto apenas representa el 18% del total de dólares que te decía, poco más de 158.000 millones, que se necesitan para sacar de circulación todos los pesos que hay dando vuelta y los que están en los depósitos, y de esa manera hacer un canje directo que mantenga intacto el tipo de cambio, o sea que implique que no haya devaluación. Ahora, como no están esos dólares, apenas hay casi 29.000 millones disponibles, no hay forma de que un proceso de dolarización como plantea Milei no lleve a una devaluación del peso. Estaríamos hablando de que un dólar pasaría a costar casi 970 pesos. Un dólar, 970 pesos. O sea, una devaluación de más del 440% respecto al dólar oficial, todo llevado a cifras de diciembre del año pasado. Y bueno, ya te darás cuenta que una devaluación de esa magnitud tendría un impacto tremendo sobre la inflación que hablamos, que ya está superando el 100% anual. Este es un cálculo, te digo, benevolente. Hoy otro economista, Álvarez Agis, hace un cálculo mucho más terrorífico desde el punto de vista de considerar un criterio de reservas que es mucho más reducido, que son las reservas llamadas netas. Y si haces de esa manera el cálculo, un dólar, escucha esto, pasaría a valer 2.500 pesos. Claro. 2.500 pesos. Bueno, entre el dato que yo di, que es el más benevolente, y el otro, que es un dato extremo, se pone en evidencia de que Milei vende humo, de que no hay forma de dolarizar sin llevar a una brutal devaluación. Ahora, si uno dice, ¿y esto cómo me impactaría? Bueno, el otro día, el domingo, estuvimos llevando las propuestas del Frente de Izquierda aquí en la Feria Copacabana, Alto Comedero, y me tocó justamente discutir esto con un trabajador estatal que me dice, mira, yo gano cerca de 70.000 pesos. Bueno, hagamos el ejercicio con 70.000 pesos. Esos 70.000 pesos con el valor del dólar en pesos a fin de año pasado equivalían a 395 dólares. Con la devaluación que te digo, donde un dólar pasaría a costar 970 pesos, sí, ese sueldo de 70.000 pesos pasaría a equivaler a tan solo 72 dólares. O sea, perdería el 80% de su valor en dólares. O sea, actualmente esos 70.000 dólares, si vos lo dividís por el tipo de cambio oficial, no el paralelo. No el paralelo oficial. Estamos hablando de 395 dólares. Bien. Si se aplica la dolarización devaluando, como decía antes, claro, pasás de tener un sueldo equivalente a 395 dólares a tan solo 72 dólares. O sea, bien, una pérdida del 80% en dólares del valor de tu sueldo. Bien. Bueno, como todo proceso de reacomodo de precios, no es que solamente cae
el valor en dólares de tu salario, sino que otros bienes y servicios de la economía, para tratar de evitar la pérdida, van a subir de precio. Entonces, es una combinación de devaluación en dólares de tu salario, y a eso viene el golpe inflacionario. Bueno, esto sucedió ya en el proceso histórico de Ecuador, que Ecuador llegó los dólares que no tenemos, los tiene Capusotto. Pero te decía, Ecuador a fines del año 2000 venía también de un proceso inflacionario y devaluatorio permanente, y decidió dolarizar. Hoy en Ecuador no hay más moneda nacional, en ese momento era el sucre, hay solamente dólares. Bueno, previo a la dolarización, Ecuador tiene que aplicar una devaluación del 400% del sucre, y la inflación, que era un promedio anual del 50%, se duplicó, casi 100%. Eso previo a la devaluación. Bueno, entonces digo que en síntesis es falso que la dolarización que plantea Milei se podría implementar sin devaluación y sin agregarle más nafta a los precios. Por el contrario, implicaría licuar los ingresos de las mayorías trabajadoras populares, de los jubilados. Y entonces, en esta retórica de gritos, de rabia de Milei y demás, cuando él dice que quiere prender fuego el Banco Central, en realidad su medida terminaría prendiendo fuego o incendiándote tu bolsillo. Eso es lo que hay que decir. Por último, queda abierta la ventana de cómo frenamos entonces la inflación. Porque te cuento, que vos cambies la moneda de tu país por la moneda de Estados Unidos y dolarices, no quiere decir que vas a terminar con la inflación. Porque de hecho Estados Unidos también está teniendo inflación debido a los efectos de la pandemia, a los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, al aumento del precio del gas, del combustible. O sea, Argentina, imagínate una economía dolarizada, tendría también el impacto de cada vez que sube el maíz, el trigo, la soja, el petróleo, que son los productos de exportación de la Argentina. Bueno, lo de vaca muerta, pasar a exportar gas. Si sube el precio internacional de dólares, va a subir también internamente. Y esos precios forman costos de producción y también alimentos. Bueno, la carne también, si se dedica incluso a exportar toda la carne en una economía dolarizada. Claro. Entonces no es que dejaría de haber inflación. Y obviamente sería ruinoso para la industria local, que no podría competir con muchos productos importados que se abaratarían respecto a los costos locales. Y también, bueno, hoy hablaba con un periodista de La Quiaca, zonas de frontera que ya padecieron lo que significó no una dolarización directa, pero sí la convertibilidad de Caballo y de Menem, un peso, un dólar. Ahora, seguía habiendo pesos, en donde el comercio de frontera, bueno, tenía a Argentina con precios en dólares mucho más caros, y entonces todo el comercio que venía a comprar Argentina se revirtió respecto a la frontera con Bolivia. Entonces también al sector de comerciantes y de productores locales sería realmente ruinoso. Por eso que respecto a frenar la inflación tampoco contribuiría necesariamente un plan de dolarización como dice Milei. ¿Cómo se frena la inflación? Bueno, hay que tomar medidas de y por otra clase, y bueno, esto hace atacar a nudos centrales que tienen a un país que está siendo saqueado permanentemente por el gran capital, y en donde los dólares que entran de las exportaciones, que vienen siendo récord, así como entran, se van. Bueno, sobre esas medidas, qué mecanismos y cómo implementarlas, podemos hablar directamente el próximo programa. En este queríamos dejarte en claro que lejos de ser una solución, la dolarización de Milei viene a prendernos fuego los salarios, las jubilaciones, y también, bueno, lo que puede implicar en materia de pérdida de empleo a partir del quiebre de industrias locales y también de pequeños comercios que no puedan competir más. Pateando el